América los únicos libertadores que ha habido fueron los españoles, que libertaron a los indígenas oprimidos de las tribus opresoras. Y es que los indígenas, los negros y los mestizos apoyaron a la corona española contra la independencia. 5.000 españoles. ¿Tú sinceramente crees que pudieron haber matado 200 millones de indígenas o 400 millones de indígenas? O sea, es que esto es alucinante. Llevamos 200 años matándonos entre nosotros con dictadores de opereta, con golpes de Estado, con socialismos, con ruina, con en fin, y cuya independencia pues finalmente terminamos debiéndole el oro y el moro a los ingleses, que fueron los que financiaron las independencias de América. Entonces tú dices, bueno, ¿y cuál fue el libertador de 5 países americanos? Pues don Simón Bolívar. ¿Y quién fue don Simón Bolívar? Pues un dictador, pero es que siempre fue dictador. Él dice que su oficio, que el oficio que él desempeñó toda su vida fue la dictadura. Comienza Trincheras Ocultas. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a este nuevo programa en el que vamos a coger de raíz el punto esencial, ¿no?, de por qué creé este canal, la leyenda negra antiespañola, fijándonos en ese siglo XVI. Llevaba ya un tiempo detrás de este autor, de Pablo Victoria, y he conseguido aquí traerle con todos ustedes. Creo que su discurso va a impactar, además se ve que lo vive y lo cuenta de una manera que no lo van a ver en muchos sitios, la verdad, y vamos a conocer realmente quién fue pues una figura como Simón Bolívar, que les recuerdo, les dejo aquí otro vídeo ya de otra entrevista que hice aquí muy famosa en el canal sobre Simón Bolívar, y también vamos a indagar pues en temas que yo creo que son preguntas que todavía no le había hecho a ningún otro autor, a ningún otro historiador, y son temas bastante interesantes. ¿Cuántos indígenas había cuando llegaron los españoles a América? ¿Realmente las armas marcaron la diferencia en el siglo XVI ante tal desproporción, ¿no?, en batallas que podían haber 300.000 indígenas y 100 españoles, 200? Bueno, temas muy interesantes, entender las alianzas de personajes como Hernán Cortés y entender realmente el legado hispánico actual en América. Como ven, vuelvo a estar en otro lugar, vuelvo a tener otro fondo, y es que me he mudado, ya lo iré contando poco a poco porque quiero hacer un vídeo especial. Me he mudado de Dublín esta vez a Bruselas, voy a estar aquí asociado a un instituto, asociado a la Unión Europea, y voy a traer bastantes vídeos, bastante material de calidad, en el que posiblemente expanda un poco lo que viene a ser el canal. Vamos a intentar darle voz, ¿no?, a esos temas geopolíticos, siempre desde una perspectiva, voy a intentarlo española, intentar entender el por qué le puede venir bien, qué ventajas tiene la Unión Europea, qué desventajas, para intentar entre todos construir, ¿no?, un punto común y de verdad realizar vídeos que nos permitan progresar y entender mucho mejor el mundo en el que vivimos, Europa. Así que les dejo ya con Pablo Victoria. Cualquier cosa me la dejan ahí abajo en comentarios. También agradezco mucho los likes, la verdad, los me gustan, me hacen posicionar el vídeo siempre. Muchísimas gracias por estar ahí, y nosotros nos vemos en el próximo vídeo por aquí, por mi canal, por Trincheras Ocultas. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa en el que nos vamos a encargar, hoy sí que sí, de destapar aquí con todos ustedes la leyenda negra. Hoy tenemos a un invitado de primera línea como es Pablo Victoria. Él es doctor en Economía y Filosofía, catedrático universitario y senador y parlamentario del Congreso de Colombia. Yo creo que ustedes ya sabrán quién es. Ha escrito un libro, además, escribió un libro muy conocido como es El terror bolivariano, de Simón Bolívar. Vamos a hablar en esta entrevista, pero como yo no quiero ser el protagonista hoy, quiero cederle ya el testigo, el turno a Pablo Victoria, que está ya aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Trincheras Ocultas. Muchas gracias, Javier, muy amables por la invitación. Le quería preguntar, vamos a meternos ya en el meollo, si le parece. Me gustaría empezarle preguntando ¿en qué momento usted se da cuenta de que quizás le están contando mal la historia en su país, en Colombia, y decide indagar sobre el legado hispánico?
Bueno, mira, lo que sucede es que cuando uno está enseñando economía en la universidad y luego disputando asuntos importantes en el Congreso, haciendo política, etcétera, pues es muy complicado sentarse a reflexionar cuidadosamente, digo yo, sobre asuntos históricos. Por supuesto que son tan importantes para conocer la historia y sobre todo para no repetirla. Y es que una vez que nos instalamos en España por razones también políticas, de peligros personales y familiares, etcétera, pues me dediqué a estudiar, a comparar textos, a mirar documentos, etcétera, porque tenía la impresión de que no todo lo que nos habían contado digamos, en el colegio, lo que se decía en público, las universidades, etcétera. Digamos que el establecimiento oficialista, no todo lo que decía, pues, casaba con las realidades, ¿no? Por ejemplo, que los hispanoamericanos estábamos oprimidos, que no nos dejaban los españoles ocupar altos cargos públicos, en fin. Y resulta que cuando uno se mete ya en la historia se da cuenta, por ejemplo, que 1789, que es la fecha de la Revolución Francesa por ahí, en el Cabildo de Bogotá, por ejemplo, todo el Cabildo estaba en manos criollas, no había un solo español en el Cabildo. Entonces, claro, cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo así que no nos dejaban ocupar altos cargos públicos? Pues claro que era, y luego te das cuenta que el presidente de Panamá era un criollo, que el virrey de México era un criollo, que don Joaquín de Mosquera y Figueroa, que nació en Popayán, fue elegido en España presidente de la tercera regencia española y que pues ese era el cargo esencialmente más importante porque ser presidente de la tercera regencia en época en que se habían reunido las cortes que huían de la invasión napoleónica y las cortes se reúnen y eligen al señor Mosquera y Figueroa, nacido en Popayán, presidente de la tercera regencia, que es quien sanciona y firma la Constitución de 1812, la primera Constitución española. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo así? Si fue elegido libremente y democráticamente en las Cortes españolas, prácticamente como rey virtual de España, un criollo nacido en Colombia. Entonces te das cuenta que la historia está llena de mitos. Y uno de los más importantes mitos es lo que te vienen contando para justificar la secesión americana de España, es decir, la ruptura del imperio, la formación de fronteras y de escisiones entre nosotros mismos, que desde entonces llevamos 200 años matándonos entre nosotros con dictadores de opereta, con golpes de Estado, con socialismos, con ruina, con en fin, y cuya independencia pues finalmente terminamos debiéndole el oro y el moro a los ingleses que fueron los que financiaron las independencias de América y que solo en el siglo XX algunos países alcanzaron a pagarle a Inglaterra lo que le habían pedido prestado para la independencia. Entonces quedamos más sometidos que nunca. Pero bien, ¿cuál es la historieta oficial? La historieta oficial, que es justificatoria de todo eso, es que estábamos oprimidos, que no había libertad, ¿qué tal? Entonces tú dices, bueno, ¿y cuál fue el libertador de 5 países americanos? Pues don Simón Bolívar. ¿Y quién fue don Simón Bolívar? Pues un dictador, pero es que siempre fue dictador. Él dice que su oficio, que el oficio que él desempeñó toda su vida fue la dictadura. Y entonces tú dices, a ver, ¿y entonces qué libertad nos dio? Porque una cosa es que, por ejemplo, Washington, George Washington en los Estados Unidos, hubiera sido el libertador, entre comillas, y hubo una democracia, nunca fue dictador, y desde entonces el Congreso ha funcionado en los Estados Unidos y la Constitución y tal, y no ha habido dictaduras, por así decirlo, ni golpes de Estado. Pues uno dice, bueno, pues ese es un ejemplo importante, pero los nuestros son de vergüenza. Y entonces te das cuenta de toda la mitología
que se ha venido instituyendo para lavarnos el cerebro, para separarnos de España. Y yo no sé qué es lo que nos quieren volver, porque suecos no somos ingleses, no somos indios propiamente, pues no estamos con taparrabo, por así decirlo. Hay mestizaje. Los indios fueron protegidos por la corona española. Y la verdad es que cuando tú sales por cualquier calle de América, los ves y ves el mestizaje. Y resulta que en los Estados Unidos no los ves porque los asesinaron a todos. Y entonces, ¿cuál exterminio de cuáles indígenas estamos hablando? Si fueron incorporados, absorbidos dentro de la sociedad blanca. Entonces, te comienzas a dar cuenta de que todo esto es un disparate. Y perdón que está sonando esto y lo voy a colgar. Entonces, te das cuenta de que hay que reescribir la historia. Me puse a investigar al señor Bolívar y bueno, me escribí ese tomo, El terror bolivariano, y ahora este año me publican y anuncio como una primicia en tu canal, como una primicia de que va a salir el segundo tomo de don Simón Bolívar y de todas las tropelías que se hicieron en el resto de países americanos hacia el sur de Colombia. Y bueno, ahí concluye, digamos, el derrumbe del imperio finalmente y la tragedia americana, porque después de esa tragedia, ni España ni América volvieron a ser las mismas. Ese es, digamos, la conclusión de ese periplo histórico que me he dedicado a reescribir, pues lo que puedo, a reescribir la historia, y por el tiempo que me alcance de vida, pues seguiré escribiendo. Y nosotros que se lo agradeceremos, Pablo. Le querría ahora hacer otra pregunta, empezar ya un poco más por el principio, porque no sé si a usted habrá visto estos comentarios, pero normalmente suelen decir que cuando España llega a América, el continente, pues hay unos 120 millones de indígenas y me gustaría hoy aquí poder dar una cifra exacta, ¿no? De cuántos indígenas podríamos decir que había en ese momento en el continente. Y me gustó mucho un dato que usted puso en Twitter también de todos los españoles que llegaron hasta 1525 para tener en cuenta la desproporción, ¿no? Muy bien, pues mira, los datos son tan disparatados que van de 100 millones a 200 millones, e inclusive Voltaire dijo que había 400 millones y que los españoles asesinaron a 400 millones de indígenas. Es que es tan alucinante que las cifras no guardan proporción con absolutamente nada. Mira, de 1493 a 1600, o sea, 107 años, llegaron 54.881 españoles. ¿Y de dónde saco esa cifra? Pues hombre, saco esa cifra porque los españoles apuntaban todo lo tenían apuntado, hasta con notario, ¿no? Cuando descubrían un río, pues el notario tomaba nota y decía, hemos descubierto este río y tal, y se tomaba nota y se levantaba un acta, etcétera, gracias a que los españoles eran muy cuidadosos, quizás mucho más cuidadosos que cualquier otro imperio en existencia. Y entonces dejaron apuntado en los barcos el número de españoles que viajaban en América. Y, por ejemplo, de 1493 a 1519, tengo otro dato, llegaron 5.481 españoles. Entonces, analiza las cifras. Si eso es así, en eso de 1493 a 1519, 5.481, que es, digamos, la conquista, 5.000 españoles, ¿tú sinceramente crees que pudieron haber matado 200 millones de indígenas o 400 millones de indígenas? O sea, es que esto es alucinante. Cualquier persona que tenga 4 dedos de frente no puede decir una estupidez de estas. Es que es imposible. Imposible inclusive considerando el tamaño del continente, porque los españoles se regaron por todo el continente. Entonces, cuando tú dices 5.800 personas, 5.481 personas en todo el continente durante la conquista, te puedes imaginar la cantidad de tierra que hay, la cantidad de tribus que hay, la cantidad de lenguas que hay, la cantidad de intereses que hay. Y que yo sepa, pues hombre, no había censos. No se sabía realmente cuántos indios había, pero los datos más fehacientes, más normales, digamos, nos dan
alrededor de 8 millones de indígenas en toda la América, incluyendo las selvas, las montañas, las planicies, todo, alrededor de 8 millones de indígenas. E inclusive con 5.481 españoles que llegaron en esa época de la conquista, habrían podido conquistar 8 millones de personas si no hubiesen tenido apoyo desde dentro y desde las propias tribus. Claro, eso sería imposible. Pelear contra 8 millones de personas, 5.000 personas, eso no es posible, eso no se le puede ocurrir a nadie. Es decir, la conclusión, que los indígenas oprimidos por las tribus más desarrolladas y las más sanguinarias se aliaron con los españoles para derrotar a las tribus más sanguinarias. Es que es evidente. Lo que sucedió en México sucedió también en el resto de América, con los incas, con los chibchas, contra los muiscas en el altiplano cundiboyacense. O sea, eso es lo que ocurrió, que los oprimidos se unieron a los españoles, que fueron sus verdaderos libertadores. En América, los únicos libertadores que ha habido fueron los españoles, que libertaron a los indígenas oprimidos de las tribus opresoras. Porque los otros libertadores de 1810 a 1825, esos no fueron libertadores, fueron dictadores y fueron ladrones, porque se robaron todo lo que pudieron y saquearon nuestros países. Le quería preguntar también, Pablo, otra cosa que dicen muchos es que los españoles llevaban armas de fuego, pero claro, si nos ponemos a ver la desproporción de que a lo mejor son 300.000 indígenas en una batalla, o no sé cuántos podrían ser en una concreta, contra a lo mejor 1.000 españoles, las armas de fuego no marcaban la diferencia, ¿no? Claro que no marcaban la diferencia, entre otras razones, porque esos arcabuces, no sé cómo les llamarían, rifles, digamos, pongámosle como nombre, pues había que cargarlos y te demorabas alrededor de, no sé, 2 minutos o 3 minutos cargando un rifle de esos, que tenías que romper una cosa, echarle la pólvora, meterle el proyectil, tacarlo, etcétera. O sea, la cadencia de tiro era muy lenta. Era mucho más rápido sacar una flecha de un carcaj y apuntarla y dispararla que disparar uno de esos elementos. Así que los españoles tenían toda la desventaja del mundo y de ahí que inclusive buscaron alianzas políticas con las tribus para poder derrotar a los más fuertes. Usted ha comentado en la entrevista que considera que fue un dictador, ¿no? Simón Bolívar. ¿También podríamos considerarle un genocida? Sí, lo podemos considerar un genocida, porque fueron muchos los crímenes que cometió. Le voy a poner un ejemplo que está perfectamente documentado y documentado en mi libro, además por uno de los testigos presenciales de la época, que lo publicó en un periódico venezolano también de la época. Por ejemplo, quedaban 1.200 españoles en las cárceles, que no eran cárceles, eran sencillamente sótanos inmundos, a donde los tenían arrojados, amarrados de 2 en 2 durante más de un año y hacían sus necesidades ahí, etcétera. Los tenían en las condiciones más espantosas. ¿Y quiénes eran ellos? Esos 1.200 españoles eran hacendados, eran comerciantes, tenían sus tiendas de abarrotes, tenían, en fin, comerciantes, agricultores, en fin. Y que inclusive ni siquiera habían participado en las guerras de independencia, era gente común y corriente que estaba asentada allí, tenía sus negocios, y fueron apresados, fueron como 7.000 los apresados por ahí en 1812, 1813. Y entonces, sobre todo en Venezuela, estoy hablando de Venezuela, que fue uno de los países donde más sangre se derramó, y Venezuela quedó devastada realmente después de esa guerra fratricida entre hermanos. Y después de un año y pico de tenerlos amarrados en los sótanos de La Guaira, de Valencia y de Caracas, Bolívar ordenó su asesinato. Y entonces el ejecutor de esos asesinatos fue Juan Bautista de Arismendi, uno de los más horrorosos sicarios que tenía Simón Bolívar. Y los asesinaron, los sacaron de esas mazmorras y los sacaron a las plazas de estas ciudades y los mataron a machetazos y a sablazos. ¿Y por qué?
pues para ahorrar pólvora, esencialmente para no gastar la pólvora y usarla en sus luchas independentistas. Entonces los mataron a machetazos y a sablazos. Y algunos de los que quedaban vivos les arrojaban una piedra enorme y les aplastaban el cráneo, por ejemplo. Algunos otros fueron quemados vivos, ya heridos y tal, los amontonaron los cadáveres y les prendieron candela. Eso lo hizo Arizmendi. Y Simón Bolívar lo hizo él personalmente con 300 y pico de prisioneros, si mal no recuerdo, en La Guaira. Entonces, lo podemos llamar genocida. Esos no fueron los únicos asesinatos que cometió, fueron muchos otros también. Desde su plano político, ¿no? Porque ya hemos comentado que usted es senador también en el Congreso de Colombia. Me gustaría preguntarle, si usted cuando ve que reafirman o exaltan las culturas precolombinas, realmente, ¿con qué propósito cuando usted ve que hacen esto, cree que qué sentido político tiene resaltar todo lo anterior a que la llegada de los españoles? Bueno, yo creo que es una especie de afirmación de la independencia y de lo que motivó la independencia, la opresión de los indios, etcétera, y sobre todo seguir cavando el foso que nos separa entre América y España. Eh, digamos que no, digamos que ese podría ser el propósito, pero es un propósito que se olvida de lo que realmente pasó. Y es que los indígenas, los negros y los mestizos apoyaron a la corona española contra la independencia. La mayor parte de los ejércitos, la composición de los ejércitos españoles era de esa multiplicidad racial, pero sobre todo mestizos e indígenas. Agualongo es uno de los ejemplos en el sur de Colombia que defendió la corona hasta la muerte y finalmente fue ejecutado. Lo cual quiere decir que en un principio, cuando se levantaron los blancos, porque es que la independencia fue hecha por las élites americanas. Esto no fue hecho por negros ni por indios, esto fue hecho por las élites blancas americanas. La independencia contra España, la guerra contra España. Y los indígenas y los mestizos y los negros apoyaron a la corona. Entre otras cosas, porque sabían que con los criollos les iba a ir mucho peor, entre comillas, que con los propios blancos americanos. Y le doy una prueba. El primer decreto de la República en 1810 por Manuel de Pombo, escrito por uno de los blancos de la élite santafereña de Santa Fe de Bogotá, cuando viene la primera independencia, en 1810. El primer decreto de la República fue sacar a remate las tierras de los indígenas. Y entonces, ¿por qué a remate? Porque ya éramos iguales. Y entonces, como había igualdad en la República, entonces ya ellos, los indios, no podían tener privilegios. ¿Y cuáles eran los privilegios que tenían los indígenas? Pues hombre, que la corona los resguardaba, los protegía y protegía sus derechos contra las usurpaciones de los blancos, contra la explotación de los blancos, entre otras cosas porque solo permitían que el 20% de la mano de obra de una tribu cualquiera que estaba protegida, solo el 20% se admitía que trabajara en las haciendas y en los comercios, etcétera, de los blancos. ¿Por qué? Hombre, entre otras cosas para mantener los salarios altos, porque si tú suministras el 20% y hay escasez de mano de obra, pues tienes que pagar un salario relativamente compensatorio del esfuerzo. Pero cuando llega la República, se rematan sus tierras, los indígenas se quedan sin tierras y sin protección. Las roscas criollas blancas son las que compran esas tierras y a los indígenas les dejan las laderas y las zonas áridas, ¿no? Entonces te das cuenta que ahora la mano de obra es el 100%, ahora se tienen que esclavizar y ahora tienen que vender su trabajo esencialmente por nada en las haciendas de los blancos para poder sobrevivir. Y te das cuenta que con los blancos criollos les fue peor a los indígenas
que cuando estaba España presente en América. Porque usted también, como doctor en economía, ¿cómo calificaría el éxito económico que pudiera haber cuando llegaron allí los españoles? ¿Cómo cambió todo esto? Porque México se consideraba, ¿no?, casi la capital del mundo. Sí, efectivamente, y hay algunas estadísticas, entre comillas, pues primitivas, porque en ese tiempo pues no se llevaban las estadísticas como se llevan hoy en día, ni se digamos, ni se calculaba el Producto Interno Bruto y el Producto Interno Per cápita y tal. Pero sí hay algunas estadísticas muy significativas, entre ellas Humboldt las recogió e hizo algunas comparaciones. Por ejemplo, un obrero en México ganaba alrededor de 5 veces más que un obrero bajo la corona inglesa en la India, y ganaba 5 o 7 veces más que un agricultor alemán en Bavaria. Y entonces compara cuánto ganaba, cuánto podía comprar con su sueldo un trabajador del campo mexicano en comparación con lo que podía comprar un trabajador del campo en Baviera. Y resulta que más o menos tenía un nivel de vida unas 5 veces más alto que el trabajador alemán en Baviera. O sea que México era uno de los países más ricos del planeta. México era una ciudad absolutamente de un progreso, tenía alcantarillado, inclusive en tiempos en que Londres mismo era un muladar. Londres no tenía alcantarillas y México sí tenía alcantarillas y tenía avenidas anchas, y o sea, en comparación con Londres, México, hombre, Londres era un muladar esencialmente. Y el progreso, por ejemplo, en Lima. Mira, hay unas ciertas otras estadísticas, por ejemplo, que nos dicen que más o menos había un coche por cada 2 personas en la ciudad de Lima. Y lo mismo ocurría en México. De manera que te das cuenta de que ni siquiera hoy hay un coche de motor por cada 2 personas en México. Pero sí había un coche a caballo, porque en ese tiempo pues no había motores, pero había un coche por cada 2 personas, lo cual te da más o menos una idea de lo que era el nivel de vida. Y además se ha comparado la cantidad de pan, de carne, etcétera, que podía comprar un mexicano en aquella época en comparación con la que podía comprar un europeo en la misma época. Y el mexicano vivía muchísimo mejor con su salario. De manera que nosotros nos arruinamos y nos atrasamos más o menos un siglo o más con la independencia. Esto no volvimos a ser los mismos, y yo creo que la decadencia de España en todo el siglo XIX, y cuando llega a 1898 a defender a Cuba y a Puerto Rico, España está perfectamente acabada, desmoralizada, ha perdido todo, y bueno, se culmina perdiéndolo todo con esa guerra, que entre otras cosas también sale este año, y yo creo que en el primer trimestre va a salir mi libro sobre la guerra de Cuba, una guerra que no debió perderse y que se perdió por la desmoralización esencialmente de España y la situación política que vivía. Va a salir ese libro, y yo creo que va a ser un abrebocas también, porque he revisado esa historia que a los españoles también se la han contado mal. Se la han contado muy mal, cómo se perdió Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Yo la cuento, pero bien contada. ¿Y qué fue lo que realmente pasó para perder esas últimas posesiones de España en América y en el Oriente Lejano? Sí, bueno, Pablo, si le parece, yo dejaré por ahí abajo todos sus libros que ya ha publicado y también los que vienen, ¿no? Los que están por venir, que Muy le bien. quiero dar las gracias, ¿no? Porque son unas obras que realmente pues, nos pueden hacer abrir los ojos. ¿Por qué le dio por escribir? Claro, porque usted ahora 2 libros, ¿no? Este año, por lo que estoy viendo. Sí, dos libros este año, y más o menos hay por ahí como 20 libros, pero bueno, me he dedicado últimamente a ese tema, a reivindicar, porque es que yo creo que a España le debemos mucho, y yo creo que es prácticamente una obligación de los americanos espabilados, que hemos entendido mejor un poco lo que realmente pasó, que le devolvamos a España el honor
que debe tener España, porque ha sido uno de los grandes países de este planeta y a la que se le debe toda una civilización. España civilizó al mundo, pero fíjate tú, y voy a decir algo bien importante, creo yo, que es que España le dio la redondez al mundo, porque si no el mundo habría sido plano, porque España fue la que lo hizo redondo por el viaje de Sebastián Elcano, que le dio la vuelta al mundo. Entonces también le dio la redondez al mundo y la civilización a América y a muchos otros países. Y ya para ir acabando, Pablo, me parece curioso porque en estas últimas declaraciones le quiero sacar a colación, por ejemplo, el nombre de Pérez Reverte, no sé si usted le conoce, porque hace poco comentó en una entrevista que España en el siglo XVI tuvo la oportunidad de abrazar el dios del progreso, ¿no? Que podría ser Martín Lutero, y dejó de un lado y se quedó, al fin y al cabo, con el dios inquisitorial. Pero es que yo estoy viendo lo que usted me está comentando, lo que hizo España en América hasta el siglo XIX, y claro, lo comparas con lo que hizo el dios del progreso, ¿no? En otros países, y claro, esto queda un poco en entredicho. Hombre, claro, es que yo no sé si Pérez Reverte considera que el otro Dios, el Dios de los protestantes y el Dios del progresismo y tal, el Dios francés, que era la razón, etcétera. Acuérdate de la Vendée, acuérdate de la Revolución Francesa, acuérdate de que los franceses comenzaron a guillotinarse entre todos ellos, incluyendo a los propios revolucionarios. Acuérdate de cuál fue la Inquisición protestante en Europa, por ejemplo, en Alemania. Asesinaron y quemaron a 10.000 personas en esa Inquisición protestante. En Irlanda mataron 998 curas. Lo mismo en Inglaterra. En cambio, a ver, el Dios católico en la Inquisición en España no fueron más de 46 ejecutados y los otros fueron ejecutados en efigie. Y en América, en 3 siglos, no fueron más de 100 personas ejecutadas. Compáralo con Alemania, que fueron 10.000. Y en Colombia, por ejemplo, en Cartagena de Indias, que estaba el Santo Oficio de la Inquisición, fueron ejecutadas cinco personas, 5 en 3 siglos. Entonces, compara cuál es el Dios progre o el Dios del señor Reverte. Si hubiéramos aceptado ese otro Dios o el Dios musulmán, creo que habríamos acabado con media humanidad. ¿Ah? Aceptamos el Dios católico con los defectos humanos que pudiera haber en ese tiempo. Pero la verdad es que la Inquisición católica prohibió de la argollar a las mujeres. No se podían juzgar si estaban embarazadas. No se podían juzgar, por ejemplo, a los borrachos. No se podía juzgar a los indígenas. Ningún indígena pagano podía ser juzgado por la Santa Inquisición. Entonces, ¿de qué nos habla Pérez Reverte? Que por favor, ¿de qué Dios es el que nos está hablando? Que aceptamos otro Dios que no era. Bueno, yo creo que en su momento aceptamos el que era y creo que nos hemos quedado con ese. Y ya le prometo que es la última porque me ha gustado que usted acaba de mencionar errores. Me gustaría preguntarle qué errores podrían haber acontecido durante la conquista española, porque quizás hay que distinguir también que era una empresa de hombres, ¿no? Y que quizás desde la corona, ¿no? Sí que se intentaba que todo fuera acorde a lo que querían, a una realmente igualdad de derechos, pero hubo errores también, ¿no? Pero claro que hubo errores y hubo también crímenes y hubo españoles que evidentemente no eran santos, que inclusive hubo españoles crueles. Claro, pero esto a nivel individual, porque es que somos humanos, porque además hay guerras, porque además hay inquinas, porque además hay traiciones, porque hay ambiciones desmedidas inclusive. Pero esto no fue una conquista bárbara desde el punto de vista del Estado, de la corona, de lo que intentaba la corona. El codicilo, por ejemplo, de Isabel la Católica, es el primer documento que habla de los derechos humanos y dice que hay que respetar las propiedades y a los indios y ordena a sus descendientes protegerlos.
Y no fueron las Naciones Unidas las que sacaron los primeros derechos humanos, fue Isabel la Católica. Hay que decirle a los señores ignorantes de las Naciones Unidas y de la OEA y de la ONU que no fueron ellos. Los de los derechos humanos, ni el Tribunal de Derechos Humanos de Europa, ni el Tribunal de Derechos Humanos de la Corte Penal Internacional, no, fue Isabel la Católica. Es que hay que regresar, hombre, hay que regresar a la verdadera historia y a leer un poquito y a instruirse y ver el mundo como es y que hay que verlo como es en ese tiempo y hay que verlo como es hoy. Y a ver, hablemos de los genocidios. ¿Quiénes fueron los primeros genocidas? ¿Quiénes fueron los primeros que se inventaron el genocidio en masa? Pues los franceses, en la Vendée. Pero si es que ellos convirtieron la piel de las mujeres en guantes y la piel de los hombres en botas. Pero ¿quién no sabe que con la grasa de los quemados y de todos ellos sacrificados hacían jabón? Pero es que no fueron los nazis, perdón, fueron los franceses. Los nazis los imitaron en 1930 y pico, cuando subió Hitler al poder, claro, pero los inventores fueron los franceses. Y los inventores de las masacres en Norteamérica también fueron franceses. ¿Ah? El hacha Mahawk, esa fue un invento de los franceses, y cortar las cabelleras de los indios también fue un invento francés. ¿Y por qué no le preguntamos lo que dejaron en Haití? Y que hasta la fecha Haití es el país más pobre de América. Hombre, ¿y por qué no preguntamos realmente si España como política nacional no protegió a los indígenas y protegió las culturas indígenas? Que entre otras cosas, si no hubiera sido por los diccionarios y por las gramáticas que inventaron los españoles de las lenguas indígenas, no habría grafías para las lenguas indígenas, no se habrían inventado, porque los indígenas, pues esencialmente tenían una lengua hablada, pero no escrita. Es que, a ver, hablemos un poco de historia y pongámosla en el debido contexto y nos damos cuenta que todos esos derechos y toda esa civilización fue construida de cero por España, porque ni la rueda tenían los indígenas. Así pues que, a ver, yo creo que hay que ser sensatos. Muchísimas gracias, Pablo, por esta masterclass, ¿no? Diría, usted como catedrático universitario se le ve, ¿no? Cómo le gusta además explicar la historia, y le quiero dar las gracias en nombre también de todos los que nos estén viendo, y quería recomendar su canal de YouTube, ¿no? Cuéntenos un poco, porque tiene un canal de YouTube, Pablo Victoria, y también ahí va subiendo. Bueno, sí, pero claro, lo que sucede es que yo no soy no me da tiempo para mantenerlo actualizado, y entonces en estas entrevistas que ocasionalmente me hacen y ocasionalmente yo hago algún vídeo por ahí, lo pongo allí en YouTube y bueno, pues tengo unos seguidores y que se deleitan un poco y también me contradicen y también dicen sus cosas, en fin, pero pues estamos en un mundo libre, así que si me haces el vínculo con mi canal, pues Sin te problema. agradeceré mucho. Lo haré, lo haré. Muchísimas gracias, Pablo, se lo digo en serio, y le deseo toda la suerte del mundo. Bueno, muchas gracias, Javier, que estés muy bien. Gusto de saludarte y de conocerte.